Hola mis estimados y estimadas estudiantes y bienvenidos a continuar nuestro trabajo en nuestro curso Álgebra. Hoy vamos a estar conversando acerca de las expresiones algebraicas. Vamos a ver qué son, cómo se definen y cómo las podemos usar dentro de la operatoria algebraica. Tenemos mucho de qué hablar, así que no esperemos más y empecemos con eso. Para poder hablar de álgebra, necesitamos entender qué son las expresiones algebraicas y los términos algebraicos. Vamos a apoyarnos entonces en el apunte que tenemos en nuestra plataforma para poder desarrollar esto. Lo primero es entender que el lenguaje algebraico es justamente, tal como dice ahí, la base de toda la matemática y la ingeniería, porque es la herramienta con la que habla la matemática. Comenzamos leyendo aquí una pequeña frase del epitafio de un matemático griego conocido como Diofanto. Allí, por ejemplo, se expresa que él pasó una sexta parte de su vida en la niñez, luego una doceava parte de su vida en la juventud, una séptima parte de su vida soltero. 5 años después de eso, ¿sí? De su matrimonio, nació un niño que murió 4 años antes que su padre cumpliera la mitad de su edad. Entonces, si consideramos su edad, podemos decir que aquí está un sexto de su vida, que fue su niñez, un doceavo de su vida, que fue su juventud, un séptimo de su vida, que fue la etapa que estuvo soltero, 5 años después de que se casara, ¿sí? Corresponde entonces ahí la mitad de su vida más 4 al periodo completo de su vida. Esto es una expresión algebraica que permite el cálculo de la edad, pero como puedes ver, la idea principal es traducir estas palabras al lenguaje algebraico, que es mediante el uso de letras. Por ello, entonces, es que tenemos ciertas representaciones del lenguaje algebraico, como por ejemplo, la mitad del número A se dirá un medio del número A. El triple de A aumentado en el doble de B será 3 veces A más 2 veces B. Así puedes ir leyendo las distintas expresiones del lenguaje algebraico, recordando que cociente corresponde a división, diferencia corresponde a una resta, y que existen ciertas expresiones como para, por ejemplo, tres números consecutivos. Tres números consecutivos sería el primer número al que llamaremos A, el segundo número al que sería A más 1, puesto que si tienes 3, el siguiente será 4, o sea, el sumado 1, y luego el siguiente número que sería el original más 2. Y así puedes establecer números consecutivos. Esta idea del lenguaje algebraico necesita de algunos elementos básicos, y el primero es entender lo que es un término algebraico. Y un término algebraico está compuesto de un factor numérico y por una o más variables literales, ¿sí? En cada término algebraico vamos a distinguir el coeficiente numérico, que es el número con su signo, y el factor literal, que serán todas las letras y sus correspondientes exponentes. El grado de un término algebraico corresponde a la suma de todos los exponentes de las variables que componen el factor literal. Así tenemos una tablita con varios ejemplos. Este término algebraico que está aquí, si tú puedes ver, no tiene ningún número delante, no tiene ninguno que aparezca. Pero cuando no aparece ninguno, asumimos que tiene un 1, por tanto su coeficiente numérico es 1. La parte literal son todas las letras con sus correspondientes exponentes, y su grado, en este caso, corresponderá a la suma del grado de A más el de B más el de C. El de B y el de C son 1, el de A es 5, así que la suma es 7. En el caso del segundo, el término numérico corresponderá al 3 séptimos. Ahí está. Y toda la otra a la parte literal, donde los exponentes de B es 2, el de X es 1 y el de Y es menos 1 porque está en la parte de abajo de una fracción. Por tanto, la suma será 2 y el grado de ese término algebraico será 2. Especial atención debemos poner aquí, donde el factor numérico es todo ello, porque si bien el número pi está representado por una letra, ese es un valor numérico, 3.14 infinitos decimales, así que ahí está todo el factor numérico. Es muy importante tener en consideración entonces hacer bien la distinción entre el factor numérico y el factor literal en cada una de las expresiones que estamos trabajando. Para estas expresiones algebraicas nosotros vamos a distinguir monomios, binomios, trinomios y polinomios, dependiendo de cuántos términos algebraicos tenga cada uno. Si tenemos solo un término algebraico, estaremos en presencia de un monomio. Si tenemos dos términos algebraicos, estaremos en presencia de un binomio. Si tenemos tres términos algebraicos, estaremos en presencia de un trinomio. Y si tenemos 4 o más, estaremos en presencia de un polinomio. Así, por ejemplo, los que tenemos aquí. Este es un trinomio porque tiene 1, 2 y 3 términos algebraicos. El segundo es un binomio puesto que tiene 1,
dos términos algebraicos. Y el último es un polinomio, puesto que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 términos algebraicos. Recordar que en este último término algebraico, si nos preguntaran si es que tiene o no tiene una x, la respuesta debería ser sí, solo que está oculta, porque podríamos escribirlo como x elevado a 0, que tú sabes que es 1, y por tanto esto simplemente sería el 5 que nos han dado. Ahora sí, el grado de una expresión algebraica corresponde al mayor de los grados de cada uno de los términos que lo componen. Así, por ejemplo, tenemos esta expresión algebraica que está dada aquí, donde podemos calcular el grado para cada uno de ellos. Puedes probar que el primero tiene grado 17, 3 más 5 más 9 será 17. El segundo tiene grado 10, el tercero tiene grado 13, puesto que tenemos x elevado a 14 más y será 15, menos los dos de abajo será 13. El siguiente tiene grado 4 y el último tiene grado 13. Por tanto, el grado de la expresión total es 17, puesto que el mayor de los grados es 17. Y ya está, tenemos claro qué es un polinomio, los binomios, trinomios, ¿sí? Los monomios, sabemos lo que es un término algebraico, cuál es el factor literal, cuál es el factor numérico, y además los grados de los términos algebraicos y de las expresiones algebraicas. Y ya con todo eso, podemos ahora sí comenzar a valorizar expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas, como la que está aquí, pueden ser valorizadas dando diversos valores al valor de x y z en este caso, o a todos los factores literales que componen la expresión. Así, por ejemplo, si otorgamos el valor de 2, menos 1 y menos 3 a x y z correspondientemente dentro de la expresión que aquí nos han dado, entonces tú calculas y puedes ver que esa simplemente es 1. Y ya estás valorizando expresiones algebraicas. Valorizar expresiones algebraicas es un caso particular. ¿Por qué? Porque en general las expresiones algebraicas las usaremos con sus respectivas letras. Dentro del trabajo de términos algebraicos es muy importante entender qué cosas son los términos semejantes. Y diremos que dos o más términos son semejantes dentro de una expresión algebraica si tienen exactamente el mismo factor literal, pero exactamente el mismo factor literal, es decir, las mismas letras y elevadas a la misma potencia. Si no tienen las mismas potencias, no son semejantes. Y ese es un detalle muy importante. El factor numérico no es relevante, el factor literal sí lo es. Así, por ejemplo, en esta expresión algebraica que está aquí, ese término y ese término son semejantes porque ambos tienen a al cuadrado b, mientras que no son semejantes con ese término, puesto que aquí la a no está elevada a 2. En la expresión que está aquí hay dos pares de términos semejantes, ¿sí? Podemos revisarlos. Puedes ver entonces que ese término es semejante con este término, puesto que en ambos casos está m cubo n, y ese término es semejante a ese término, pues en ambos casos está mn cuadrado. ¿Qué se hace con los términos semejantes? En general los términos semejantes se reducen, es decir, se suman o restan, según corresponda con el signo, los factores literales que los acompañan. Así, por ejemplo, si tenemos este término que es semejante con este término y tenemos 5xy y menos 3xy, eso dará origen a 2xy. Por otro lado, si aquí tenemos x y aquí tenemos 2x, juntos serán 3x, que es el valor que está allí. Por último, si tenemos y tenemos menos 3y, juntos serán entonces menos 2i, puesto que un i menos 3i será menos 2i. Los términos semejantes siempre deberán estar reducidos en toda expresión algebraica para que ésta se encuentre en su manera más simple de trabajar. Las expresiones algebraicas pueden ser operadas entre sí, sumadas y restadas, que no es muy difícil de ver, puesto que debe ser mediante términos semejantes, y multiplicadas. ¿Cómo se multiplican? Pues bien, depende de si estamos en presencia de monomios o de polinomios. Vamos a ver cómo se hace en cada uno de los casos. En cada uno de los casos, en general, la idea es que se multiplican los números entre sí y las letras se multiplican usando las propiedades de las potencias. Veamos el primer ejemplo. En este primer ejemplo lo que tenemos es una multiplicación de monomios, donde tenemos esa expresión y esa expresión. Si juntamos los números tenemos tenemos 5 por menos 6. Si juntamos las letras, tenemos x por x, quedará x cuadrado. Tenemos y cuadrado por y cubo, quedará y a la quinta. Y tenemos un z solo, que simplemente quedará z. Y ya está, muy simple. El problema comienza cuando comenzamos a multiplicar con expresiones que ya no son monomios. Aquí, por ejemplo, tenemos un monomio que multiplica a un polinomio. En ese caso, entonces, lo que hacemos es usar la regla de que multiplicamos a todos los términos con todos los términos, conocida como distributividad.
este primer monomio lo vamos a multiplicar por esa expresión y por esa expresión. Si lo hacemos entonces, tenemos el 3x multiplicado por el primer valor, el 3x multiplicado por el segundo valor, el signo que estaba negativo lo dejaron adelante, y el 3x multiplicado por el tercer valor. Y luego aplicamos la regla que usamos arriba, es decir, las propiedades de las potencias. Tenemos 3 por 4 será 12, x al cubo por x, x a la cuarta, y luego el y queda solito. Luego tenemos menos 3, puesto que hemos hecho S3 por S menos 1, menos 3, y la x al cubo con la x a la cuarta harán x elevado a 7. Finalmente, el 3x al cubo con el 2y al cubo hacen 6x al cubo y al cubo. Y ya está, listo ese ejemplo de un monomio por un polinomio. Pero en este tercer caso tenemos un binomio por un trinomio. Y en ese caso entonces lo que debemos hacer es usar la misma regla. Todos con todos. Hacemos el primer término con S, primer término con S y primer término con S. Haciendo la multiplicación de el primer término por los tres términos de la segunda expresión. Y luego hacemos lo mismo. 1, 2 y 3. Ahí está entonces. Si vemos, tenemos el primer término multiplicado por todos los que están allí. Y luego el segundo término multiplicado también por todos los que están allí. Hacemos las correspondientes multiplicaciones y obtenemos los resultados que aquí se encuentran. Luego de ello, es importante revisar si existen términos semejantes. Y claro que existen. En este caso, este término es semejante con ese término, puesto que en ambos casos está la x al cuadrado y la y elevada a 1. Recuerda que no importa si está ix cuadrado o x cuadrado y, porque el orden en la multiplicación no es relevante. Entonces reunimos esos dos, que van a dar menos 3x cuadrado y. Y todos los otros términos no tienen ningún otro término semejante, por lo cual hasta ahí deberá estar nuestro trabajo. Y ya está. Es importante el uso de paréntesis. Ten en consideración que si un paréntesis está precedido de un signo positivo, puedes sacarlo de inmediato, pero si un paréntesis está precedido de un signo negativo, lo que debes hacer es cambiar todos los signos que están interiores al paréntesis. Así, por ejemplo, en este paréntesis debemos cambiar todos los signos, y ahí está, obtenemos menos a, menos b y más c. En este paréntesis que está precedido de un signo negativo también, cambiamos todos los signos obteniendo a, b y menos c. Pero en este paréntesis que está precedido de un signo positivo, los valores permanecen tal cual. Finalmente se reducen los términos semejantes, eso es un trabajo que siempre debes hacer, y se obtiene el resultado final. Así también, por ejemplo, este paréntesis está precedido de un signo negativo, por lo que al sacarlo, cambian los valores de los signos. Se reducen los términos semejantes, y en este caso obtenemos AB, quitamos el paréntesis, y ahí tenemos menos AB, reducimos términos semejantes, y ya está, totalmente desarrollado. Y listo. Recuerda entonces, el uso de paréntesis es muy importante tenerlo en consideración, sobre todo si está precedido de un signo negativo. Vamos entonces. Ahora debemos trabajar con productos notables. Dentro de la multiplicación algebraica existen productos, multiplicaciones que han sido tan trabajadas que son conocidas como productos notables. Y es muy importante conocerlas muy bien. De hecho, es importante sabérselas de memoria porque son muy, muy utilizadas. Y el primero es el cuadrado de binomio. El cuadrado de binomio corresponde, ¿sí?, a la multiplicación de dos términos que se están sumando. Ahí está un primer término y un segundo término juntos elevados al cuadrado. El desarrollo de esta expresión corresponde a el primer término elevado al cuadrado, más dos veces el primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Existe una versión si es que estos términos se están restando, en cuyo caso esto sería x menos y elevado al cuadrado. Y su desarrollo sería el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esto corresponde a la fórmula del cuadrado de binomio. Veámoslo en acción. Acá tenemos un primer término y un segundo término. De acuerdo a la fórmula del cuadrado de binomio, será el primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. Usamos las propiedades de las potencias y tenemos desarrollado ese cuadrado de binomio. De manera análoga, para el ejemplo que está en el número 2. Si miras en el número 2, lo que tenemos es un término y otro término. Tenemos entonces el primer término al cuadrado, luego menos el doble del primer término por el segundo término. Vamos a usar el círculo para no confundirnos. Primer término por el segundo término y luego el segundo término al cuadrado. Volvemos a usar propiedades de las potencias y ya desarrollado ese cuadrado de binomio.
Ten en consideración entonces que lo primordial para poder hacer uso del cuadrado de binomio es conocer muy bien las fórmulas que estamos usando. Luego vamos a la suma por diferencia. La suma por diferencia es un caso en el que está una expresión multiplicada por sí misma, solo que donde cambian los signos interiores, más y menos. Puede ser menos y más, recuerda que no importa el orden. Y esta clase de expresiones corresponden a el primer término elevado al cuadrado multiplicado por el segundo, perdón, menos el segundo término elevado al cuadrado. Y ya está. ¿Quieres verlo en acción? Este es mucho más fácil. Observemos, tenemos un primer término, un segundo término, mismo primer término, mismo segundo término, una resta, una suma. Por tanto, esto será el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Desarrollamos usando las propiedades de las potencias, ¿sí? Así, por ejemplo, el 3 al cuadrado es 9, el x cubo al cuadrado es 6. Lo mismo hacemos aquí, el y al cuadrado elevado al cuadrado es y elevado a 4 y ya está desarrollado. Podemos hacer lo mismo en el siguiente, tenemos primer término, segundo término, primer término, segundo término, una resta, una suma, por tanto esto será primer término al cuadrado, segundo término al cuadrado. Desarrollamos y ya está listo nuestra diferencia de cuadrados. Y acá hay un caso particular con fracciones, pero es lo mismo. Tenemos primer término, primer término, segundo término. Una resta, una suma. Será primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Desarrollamos según las propiedades de las potencias y ya está totalmente desarrollado nuestro resultado. Y listo. Vamos al siguiente. Cuando existen dos binomios, ¿sí?, que tienen un término en común, esto es, expresiones que son x más un número, x más un número, ahí está, el término en común lógicamente es la x, lo que se hace es que queda la x elevada al cuadrado, aquí queda la suma de los dos números y aquí queda la multiplicación de los dos números. Esto no parece tan útil, pero lo vas a hacer cuando aprendamos a factorizar. Eso es de la próxima clase. Un ejemplo entonces, si tenemos aquí x más 2 multiplicado por x menos 12. Aquí tenemos primero el x al cuadrado, luego tenemos la suma de los dos valores, 2 menos 12, 10. Y luego la multiplicación de los dos valores, menos 24. Ocurre lo mismo en el siguiente ejemplo. Tenemos aquí, en este caso, x al cuadrado y x al cuadrado, por lo que el primer término aquí será x al cuadrado elevado a 2. Y luego acá vendrá x al cuadrado. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si aquí tuviéramos una estrellita y aquí tuviéramos una estrellita, entonces aquí iría la estrellita al cuadrado y aquí iría la estrellita por sí sola. Es súper importante no estar pegado a la idea de las letras, sino que al efecto que genera estas expresiones. Luego de ello puedes ver que aquí tenemos la suma de los términos y aquí tenemos la multiplicación. De manera análoga para el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo es un poco más clara la situación. Tenemos un término en común y luego dos valores que vamos a tener que sumar o restar. Aquí está el término en común al cuadrado, aquí está el término en común sin afectar nada, los dos valores que están al final sumados y los dos valores que están al final multiplicados. Y ya está desarrollado eso que está ahí. Otro producto notable de uso menos frecuente es el cubo de binomio. El cubo de binomio son las expresiones que están aquí y son cuando tenemos dos elementos que se están sumando o restando y están elevados al cubo, cuya forma de expresión son las que están aquí. La suma del cubo de binomio sería el primer elemento al cubo más 3 veces el primer elemento al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer elemento por el segundo al cuadrado, más el segundo elemento al cubo. Ahí está. Y en el caso de la resta, los signos que cambian son ese que está en la segunda posición y el que está en la cuarta posición. Así entonces, podemos desarrollar un cubo de binomio como el que está aquí. Tenemos primer término, segundo término. Entonces será primer término al cubo por 3 veces el primer término por el segundo término, donde el primer término está elevado al cuadrado. 3 veces el primer término por el segundo término elevado al cuadrado. Finalmente, segundo término al cubo. Y ya está, se desarrolla y listo. Lo mismo ocurre en el siguiente caso. Primer término, segundo término. Tenemos primer término al cubo, menos en este caso, 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término elevado a 2. Finalmente, el segundo término elevado a 3. El signo negativo que está allí tiene que ver justamente con que en medio hay una resta. Y ya está totalmente desarrollado un cubo de binomio. Por último, tenemos la diferencia o la suma de cubos. Estas son dos fórmulas que son un poco más usuales que las anteriores. Estas que están aquí
nos sirven para ver que cuando tenemos dos cubos que se están sumando, esto puede ser descompuesto como el primer elemento al cubo más el segundo elemento, y luego la expresión que está aquí, donde, ojo, no hay un 2, no confundirlo con el cuadrado de binomio. Entonces, usemos esos términos. Vamos a ver en el ejemplo 1, lo vamos a desarrollar un poquito. El ejemplo 1 lo podemos escribir como x al cubo menos 2 al cubo. Y ahí entendemos entonces que el primer elemento es este y el segundo elemento es este. Por tanto, lo vamos a escribir como primer elemento más segundo elemento, luego primer elemento al cuadrado menos el primer elemento por el segundo elemento más el segundo elemento al cuadrado. Desarrollamos un poquito, x cuadrado menos 2x más 4, ahí está, y x más 2. Y listo, ya está totalmente desarrollado. El segundo ejemplo trabaja de manera similar. Tenemos 8x al cubo más 27 y a la sexta. Esto lo podemos escribir como 2x elevado al cubo más 3y cuadrado elevado al cubo. Y ahora sí entendemos que tenemos un primer elemento y un segundo elemento. Y vamos a tener primer elemento en este caso, y primer elemento más segundo elemento. Y me acabo de dar cuenta que nos hemos equivocado aquí en los signos. Así que es muy importante que lo corrijamos. Aquí va un menos según nuestra fórmula y aquí va un más según nuestra fórmula. Eso es súper importante que lo tengamos en consideración. Dicho eso, y habiéndolo arreglado, ahora sí retomemos lo que estábamos. Decíamos, tenemos primer elemento más segundo elemento, luego primer elemento elevado al cuadrado, menos en este caso, primer elemento por segundo elemento, más segundo elemento elevado al cuadrado, y comenzamos a desarrollar. Tenemos 2x más 3y al cuadrado multiplicado por 4x al cuadrado menos 6xy cuadrado más 9y a la cuarta. Y ahí está, totalmente desarrollado y tal como habíamos descrito al comienzo. Como puedes ver en nuestra guía que está para trabajar, tienes múltiples ejemplos de lo que debemos desarrollar. Y eso, mis estimados y estimadas estudiantes, corresponde al trabajo que debemos hacer durante esta semana: el uso de expresiones algebraicas, el desarrollo de productos notables. Así que ahora es momento que comiences a trabajar la guía de ejercicios y hagas tu parte para que así nosotros en nuestra sesión de ejercicio podamos resolver consultas y trabajar un poquitito más. Por ahora, yo me despido y nosotros nos encontramos en nuestra próxima sesión. Que estén muy bien. Chao, chao.